Un abrazo fuerte para ustedes hoy. El tema que están tocando y desde temprano no es fácil. Es un tema complicado que hay que orar mucho para poder manejarlo, porque recordemos que no es tan práctico como cuando nosotros lo hemos vivido, y gracias a Dios, y creo que ustedes tampoco, no han pasado por una circunstancia de esas. Pero me dediqué a investigar la parte científica y la parte natural, y realmente es un dolor tan inmenso. Estuve acompañando a una joven durante, yo diría que fueron 4 semanas en las que ella tenía a su madre en el hospital del tórax. Y ella me decía a mí, ella me conoció a través de las redes sociales, o sea que yo físicamente no la conozco todavía, pero ahora es mi hija espiritual. Y ella me decía: mi madre, estoy desesperada. Le digo madre a usted porque siento en mi corazón que puede representar a mi madre en ese momento. La madre quedó inconsciente, o sea que la dejaron en UCI, y ella solo tenía una sola persona para poder llamarla y preguntarle cómo estaba su mamá. Tiene un hermano, de acuerdo, con el que no tenía una relación, porque resulta que fue el hermano el que le pasó, el que contagió de coronavirus a su madre. O sea, eso, les estoy comenzando con esto para que nos demos cuenta de lo más cercano que podemos tener un dolor de esa naturaleza si no lo hemos tenido. Día con día, ella se comunicaba conmigo, y si no se comunicaba ella conmigo, me comunicaba yo con ella. Y comenzaba yo a darle el aliento de vida que tanto ella necesitaba, porque quiero que quedemos claros en algo. La persona que está contaminada con el COVID, esa persona ya está en la situación médica que debe de estar, ya está acompañada del personal de salud que debe de estar. Pero yo les tengo una pregunta: ¿quién cuida a los acompañantes? Aquellos que aman y que no pueden estar ahí. Les llamamos acompañantes porque son las personas cercanas en la familia. ¿Quién está pendiente de ellos? En este caso, dado de que el hermano era el que le había pasado el COVID a la madre, ella pasaba, vamos a decirle Leticia. Ese no es su nombre, pero yo no quise pedirle autorización a ella para mencionarla. Entonces, digamos que Leticia estaba sentida con su hermano, molesta con su hermano. O sea que el dolor del hermano más el dolor de la madre la tenían en una complicación emocional de enorme ansiedad, que era trasladada a través de la vía telefónica. ¿Qué sucedió? Tuve que comenzar a trabajar con ella en el perdón. Tienes que perdonar a tu hermano, tienes que pedirle a Dios que te ayude. Patricia, ¿cómo se hace para perdonar a alguien que ha transmitido la enfermedad? Solo se puede a través de una decisión, y tiene que ser a través de Dios. No hay otra alternativa. Entonces comenzamos a trabajar eso con Leticia, ¿de acuerdo? Y llegó un momento, justo antes, 2 días de que la mamá se fuera con el Señor, que ella perdonó a su hermano, e hicieron una reunión familiar con el resto de la familia, orando por ella, porque yo les dije: empiecen a orar por el alma de su madre. Tenía yo la impresión y el discernimiento quizá de que esa mamá iba a ir con el Señor, que ya el Señor tenía destinado, y que ella no se iba mientras sus hijos no se pidiesen perdón. La señora se fue con el Señor 2 días después. Ellos habían hecho una gran reunión familiar, compartiendo, orando, entregándola, ¿verdad? Y de esa manera Leti pudo sentir un poco menos de agobio en el duelo, porque había perdonado a su hermano, porque sabía que su mamá se había ido contenta, porque resulta que la doctora que le comunicaba las situaciones que acontecían en el hospital le dijo: su mamá abrió una tan sola vez los ojos en estos días. Y ella me tomó la mano.
Entonces fue sorprendente cómo se sintieron ellos de felices de saber que la señora se había despedido en nombre, o sea, con la doctora ahí, y se había despedido de todos ellos con la mano de la doctora. El duelo es algo necesario. Y en este tiempo que no se puede dar acompañamiento, tenemos los recuerdos, tenemos los pensamientos positivos aún en medio del enorme dolor que puede causar la incertidumbre de nuestro familiar en un hospital, en un centro hospitalario. Tenemos la capacidad de poder arrodillarnos día y noche, intercediendo. Soy de las que piensa que Dios inclina su rostro cada vez que nosotros nos arrodillamos. Así es que un duelo es una necesidad, es algo inherente al ser humano, y sobre todo en este tiempo en que no podemos acompañarnos, tenemos que crearnos una estructura de recuerdos y de buenos pensamientos que nos ayuden a sobrepasar ese inmenso mar de dolor que es justo y necesario que lo vivamos. Patricia, ¿cómo podemos también explicarle? Vaya, esto es por un lado a los adultos, pero a los niños, ¿cómo les explicamos que su abuelito, que su abuelita, que su papá, que su mamá, que a causa de esta enfermedad fallece, para que ellos también puedan superar este dolor? ¿Cómo le explicamos a ellos? Los psicólogos infantiles dicen que no se debe de mentir, ¿de acuerdo? Ellos aducen que la verdad, y yo creo mucho en eso también porque es un término espiritual, la verdad nos hace libres. La diferente forma de hacerlo va con cada familia. Por ejemplo, si hay niños que aman los elefantes, yo recuerdo en la Fundación Infantil Ronald McDonald, donde yo fui directora ejecutiva de la fundación, uno de los temas que yo aprendí en Chicago, en una conferencia internacional de casas McDonald's, es el hecho de que se les debe decir la verdad, pero se les debe relacionar con los animales o con los entornos que a los niños les gusta para que puedan ser mayormente comprensible. En este caso, la niña que yo conocí estaba con una lesión cerebral, pero imagínense ustedes que la que murió fue la madre de un parto, estando cuidándola en una de las casas Ronald McDonald's. La niña tenía 16 años, era casi una señorita ya, yo diría era una señorita. Y a ella tuvieron que explicarle que su mamá se había ido con los elefantes, amaba a los elefantes, y empezaron a explicarle lo que había sucedido porque la señora murió intempestivamente en una de las casas Ronald. ¿Se pueden ustedes imaginar el dolor que tenía la nena acostada en una cama, casi inválida, y su cerebro intacto, y saber que su mamá se había ido? Pues saber que se fue con los elefantes fue un poco menos difícil de sobrellevar el dolor. En eso apareció ya el papá, y el papá se quedó con ella. No sé qué sucedió con la nena, pero yo espero en Dios que ella haya logrado sobrepasar ese duelo de la mejor forma. No se le debe de mentir y se debe de acomodar de acuerdo con las circunstancias. Muchos de los padres les comparten que se fue al cielo. Eso sí, esperan un tiempo determinado para que el resto de los adultos puedan manejar el dolor y no sea tan impactante para ellos, porque al decírselos empiecen a llorar o comiencen a sentirse distorsionados emocionalmente, y eso puede provocarles mayor dolor a los niños. Licenciada, ¿cómo hacer en esta temporada de pandemia que no es usual o no son usuales los funerales, la manera en el sepelio? Todo ha cambiado debido precisamente a las medidas de bioseguridad que existen. Ahora no se puede hacer un funeral, hay que tener distancia, solo unas cuantas personas pueden llegar al sepelio, y de alguna manera se siente que el ciclo, por así mencionarlo, de duelo no se completa. ¿Cómo hacer en ese caso esto para las personas que les toca vivir
esta difícil situación. No solamente, cabe resaltar que no solamente con pacientes o con víctimas de COVID-19, sino también de alguna otra enfermedad, pero que ahorita pues no son permitidos los funerales. Me tocó compartir con dos diferentes familias, ¿de acuerdo? Una de las cuales ansiaba enormemente tener los familiares cerca y tener las amistades cerca. Ya era una señora mayor, por lo tanto tenía cualquier cantidad de amistades. Yo soy amiga de la hija y la hija me decía: Pati, tengo algo que decirte. Es sorprendente la necesidad que tiene uno en ese momento del abrazo, la necesidad que tiene de aquella persona que en el oído te dice: siento mucho la muerte de tu mamá. En este caso era su mamá, que murió no de COVID, murió de un infarto. Entonces no tuvieron tiempo ni siquiera de velarla porque murió dormida. Entonces ella me decía: yo, como mi mamá, no me pude despedir de ella. Yo realmente lo que sentía era una necesidad enorme de tener a todo el mundo ahí. Y dice ella que ha tenido que pasar terapia. En este caso, la terapia psicológica le ha ayudado mucho a encontrarse ella misma, porque dice: yo no sabía qué estaba haciendo yo ahí. En un momento determinado no pensé que era mi mamá la que estaban enterrando. Entonces, hay personas que requieren de la cantidad de personas alrededor, de adeudos que lleguen a manifestarle su dolor, porque eso las hace sentir mínimamente mejor. Pero por el contrario, como mi amiga Lucidalia, que dice: mira, estaban 10 allí, de los cuales yo ni siquiera me acordaba de algunos tíos que había muerto su papá. De algunos tíos que estaban ahí, mi familia es muy pequeña, yo no quería tener a nadie en ese lugar. Yo la verdad quería estar sola y despedirme de mi papá sola. Nos estamos dando cuenta de que hay diferentes acepciones a la hora de establecer el duelo. Sin embargo, les puse esos dos ejemplos para que son de la vida real. Si nos vamos a lo natural y nos vamos a lo que todos deseamos, todos desearíamos tener un acompañamiento durante el duelo, porque está comprobado que el duelo se ve minimizado, que el llanto te ayuda a controlar las emociones encontradas que tienen, y que las personas que están a tu lado de una u otra manera, ese calor te ayuda a sentir con menos profundidad el agobio que estás sintiendo en ese momento. Sucede que el no acompañamiento está provocando estrés y está provocando ansiedad en las personas. No lo digo yo, lo dicen los psicólogos y los psiquiatras. He estado leyendo muchísimo acerca de psicólogos estadounidenses que están explicando que todavía en este momento no se están dando los resultados que se tienen que dar en los duelos, porque no se están viviendo de la forma correcta, y que de esa manera más adelante ellos pueden pensar que si no reciben una terapia virtual en este momento, hay personas que pueden llegar a tener descontrolados movimientos nerviosos que los pueden llevar a la ansiedad y después a tener enfermedades psicosomáticas que les pueden provocar una enfermedad. ¿Cómo podemos hacer entonces, licenciada, para poder ayudar a estas personas que todavía no están atravesando una situación como estas, pero que quizás sí tienen un familiar enfermo de COVID-19? Y así como el caso de la muchacha que usted le ayudó también, hay casos donde los mejores amigos, hay que mencionarlo, también se convierten en parte de la familia, y ellos también sienten el dolor, porque estas últimas acciones que se han tomado son las acciones más frías que pueden haber en relación cuando una persona muere a causa de esta enfermedad. Claro, porque separarte de las personas, despedirte de las personas, tomarle la mano a quien se ha ido, como pasó con mi sobrino, no lo iba a traer a colación,
pero por supuesto que lo acabo de recordar. En un vuelo de Guatemala, porque tenía una deficiencia crónica renal, y a mí me tocó recibirlo. Mi hermana y mi cuñado no lo hicieron, pero resultó que me tocó a mí y a mis 3 hijos. Solo somos 2 hermanas y él era su hijo varón, el único varón adulto. Bueno, el tema es que él llegó y yo pedí abrir el ataúd, y yo pues, él se fue de aquí peloncito, porque se cortó su cabello, porque le dio muchos nervios. El tema de la ansiedad de los medicamentos por la noche era tema de riñones. Y yo lo toqué su cabeza porque ya venía con pelito, y yo le hablé y le dije todo lo que tenía que haberle dicho. Y esa situación a mí me ayudó tanto que sentí que yo se lo había entregado al Señor. A pesar de que él ya estaba, su cuerpo ya no era él, pero yo sentí que yo se lo había entregado. Es una necesidad hacerlo, y los psicólogos te enseñan a que si no puedes hacerlo en este momento, tú tienes que hacer un acto profético en la parte espiritual y un acto psicológico de despedida en la parte natural. No podemos obligar al gobierno, ni podemos obligar a los entes especializados a que nos permitan tener la cantidad de gente que desearíamos. Como eso es imposible, tenemos que despedirnos. Yo lo hice con mi papá también, porque yo no lo vi morir en Choluteca. Yo iba a recogerlo para traerlo a Tegucigalpa y él murió estando yo en la carretera. Entonces imagínense, 10 años después. Por eso yo trabajo en este tema del duelo, porque 10 años después alguien me ayudó a que yo pudiera pensar que yo estaba en el mar y que yo me estaba despidiendo de mi papá, y eso me ayudó enormemente. Yo perdoné porque, claro, yo quería que él se viniera a Tegucigalpa y él no quería venirse, entonces yo no lo podía, yo no lo perdoné en el momento en que él murió. Yo les estoy hablando a aquellos familiares que tienen sus pacientes, sus amados en hospitales y no pueden verlos, o aquellos que ya han muerto y que ustedes no se han logrado despedir. En primer lugar, yo quisiera decirles que aunque ustedes hubieran estado ahí, el Señor ya había decidido llevárselos. El dueño de la vida y de la muerte, Dios. Sí tenemos la obligación de orar, como me ha pasado a mí, con 5 personas, las tengo contadas, que estaban en cuidados intensivos, y todavía tengo un gran amigo en cuidados intensivos del Seguro Social, y se han salvado. Pero eso es porque el Señor lo decidió de esa forma. Y hay sencillamente que despedirse de ellos y hacer como si lo tuvieran allí en ese momento. Y a los que no pueden ir al entierro, arrodillarse y despedirse de esa persona con todo el amor que puedan y el dolor al mismo tiempo, porque en este momento usted no puede tener una dosis y una cantidad emocional, no puede tener una especie como de tazón en donde tiene guardado todo el amor o el dolor que tenga. Sencillamente sienta, llore, grite, haga lo que tenga que hacer, pero por favor, pasado un tiempo, como dicen los psicólogos, ya usted ya no tiene por qué seguirse autodestruyendo adentro de usted, porque yo sí le puedo asegurar que su familiar está en un lugar tan hermoso, pero tan hermoso, que a ese lugar vamos a llegar todos en el nombre de Dios. Sin duda es un tema bastante delicado, difícil de tratar, pero estamos aprendiendo en esta mañana con usted, y yo sé que nuestros televidentes también. Hay una situación que lamentablemente está ocurriendo, y aparte de sufrir el duelo, los familiares también han tenido que bregar con la discriminación de vecinos, de personas conocidas, incluso de los mismos familiares.
porque dicen, no, es que esa familia perdió a un ser querido por COVID, no nos acerquemos a ellos. Incluso hay otros sectores que ha sido peor la situación y han dicho, no, váyanse de esta colonia, váyanse de este sector porque ustedes han tenido este virus, su familiar falleció. ¿Qué hacer en este caso? Un mensaje tanto a la familia que le toca bregar con esa discriminación, como también a las personas que están discriminando a otros porque padecen de COVID-19 o han tenido familiares que fallecen de COVID-19. Pues como todas las situaciones en la vida, el gran producto de la maldad, el gran producto del robo, de la extorsión, de la corrupción, de matar, de robar, es producto del ser humano. No podemos englobar a una familia o a un sector de la sociedad como tal y decir, aquí está tipificado en este plano arquitectónico la familia tal que es mala, el grupo tal que es de tal. ¿Saben qué? Yo soy de las personas que pienso, trabajo tanto en consejería con personas de diferentes estatus sociales, con personas de diferente formación académica, que yo siempre, para poder individualizar, tengo que tomar al ser humano como tal. Quien discrimina, quien rechaza, quien hace mella de una persona que está enferma, no es un ser humano. Debe de tener algo en su interior que lo detona y ni siquiera lo quiero convertir con un animal, porque yo tengo animales en mi casa que son mucho más nobles a veces. Yo solo puedo decirles algo. Con la vara que tú midas, tú vas a ser medido. Tarde o temprano, esa situación de rechazo, esa situación de discriminación, de manejar de muy pésima manera el dolor de los demás, algo va a suceder en ti, y no porque yo te lo esté diciendo, sino que porque la palabra de Dios dice que de Él es la venganza. Yo solo puedo decir que una persona que no siente el dolor de una persona enferma es una persona que está definitivamente fuera de todo contexto de alma en relación con Dios, de corazón en relación con un Dios de poder y un Dios de amor. 17 años en el hospital escuela me han valido que yo pueda decir lo que estoy diciendo. Yo no he tenido temor a absolutamente nada en ese hospital y jamás en mi vida he salido del hospital escuela con una contaminación. Lógicamente, en este tiempo, por tener una madre de 81 años, mis hijos me han detenido. Y yo lo digo públicamente, porque si no fuese porque mis hijos me han detenido, yo estaría bregando y ayudando en los lugares de necesidad. Pero yo solo puedo decir algo. Tiene que ver con el ser humano como tal, discriminar, odiar, hacer a un lado a las personas, porque definitivamente yo estoy segura de algo. Mientras ayudamos y servimos a los demás, no tenemos tiempo para enfermarnos. Jamás Dios va a permitir una enfermedad para nosotros, sabido de que nosotros estamos sirviendo a los demás. Este es un tema que tiene que ver con el corazón de la gente, este es un tema que tiene que ver con pensamientos obtusos de las personas, este es un tema que si tú no ayudas a los demás y no les sirves a los demás en esta pandemia, has demostrado que no sirves para nada. Y yo definitivamente soy de las que piensa que la persona que solo está pensando en sí misma es una persona que está agobiada por sentimientos de rechazo, de dolor, y sepa de cuánta maldad adentro. Es probable, y no voy a decir que no tengas que tener un poco de reserva y de cuidado por la contaminación que puedas ejercer en los demás. Pero eso no quiere decir que haya miles y variadas formas de servir y de ayudar, porque en este tiempo es cuando más se necesita un ser humano ayudando a otro ser humano, sea o no sea familia de él. Ayer me llamaron del hospital escuela y me dijeron, licenciada Arias, tenemos una situación grave. Nuestra enfermera Claudia está muy mal en el Seguro Social. Saben que yo ya estaba casi alistándome para ir a ver a Claudia, que es la persona que más me ha ayudado, de las que más me ha ayudado en ese hospital,
consiguiéndome personas para ayudarles con medicamentos, gente a irla a dejar, hasta la Policía Nacional busco yo, mis amigos de la policía, para ir a dejar la gente a los lugares remotos donde ahora no hay transporte, como no tenemos transporte. Claudia cayó y ella es una heroína en el Seguro Social. ¿Saben qué? Yo hice todo lo que tenía que hacer y no lo voy a explicar aquí, pero Claudia ya tiene todo lo que necesita para poder estar en paz en este tiempo, que en el nombre de Dios el Señor la saque de ese lugar. Todos podemos ayudar y servir. El que critica, el que humilla, el que avergüenza y el que discrimina, sencillamente son personas que no tienen nada de qué hacer y lo único que tienen es la boca para hablar y de una u otra manera el chisme para poder compartir. Así es que yo no estoy de acuerdo con esas personas, no voy a estar de acuerdo nunca, no las odio, pero sí oro por ellas porque realmente puedan pasar por esta vida y llegar a la otra, porque de verdad hicieron algo productivo acá y dejaron de estar haciendo cosas que son realmente fuera de todo contexto humano. No estoy de acuerdo con eso. Licenciada, ¿puede una persona superar esto solo o es necesario que siempre esté al acompañamiento de alguien que haya atravesado quizás una situación similar o el apoyo de un amigo, un conocido, pero alguien que le pueda dar esas palabras de aliento en estos momentos cuando uno ni siquiera puede tener a su familiar el último día, un día, por así mencionarle, unas horas en la casa para que se haga ese paseo tradicional? Porque ahora esta modalidad es algo que de aquí en adelante nos va a tocar convivir con ella, porque no se sabe que digan, pasó la pandemia y vamos a regresar a hacer las velaciones como anteriormente se hacían. Esto no, esto es una nueva modalidad y nos toca nada más que adaptarnos, porque de aquí en adelante la situación va a cambiar. Voy a responderte de la forma que Leticia me dijo a mí. El día que yo le escribí por la mañana de hace 2 semanas atrás, Leti me dijo, Patricia, antes me decía licenciada y luego me dijo, Patricia, te voy a ir dando los elementos. Patricia, mi mamá ya descansa en la paz del Señor. Hoy por la tarde nosotros la vamos a enterrar, solo los hermanos, una tía y creo que habían 2 sobrinos, 2 nietos de por medio. Y me dijo lo siguiente, quiero agradecerle. Y luego me dijo, no le quiero agradecer, te quiero agradecer, Patricia Arias, por haberme acompañado durante este tiempo, por haberme permitido entender que tenía que perdonar a mi hermano. Quiero decirte, Patricia Arias, que jamás te voy a olvidar y que siempre voy a estar pendiente de cómo estás. Eso me indica a mí que a pesar de que ella tenía su ciencia, alguien que conoció a través de las redes sociales, le sirvió de compañía. La respuesta es sí. Todos necesitamos de alguien a nuestro lado que nos infunda las palabras de aliento. Dice la palabra de Dios que la fe entra por el oír y por el oír la palabra de Dios. Yo no me canso cuando alguien se acerca a mí porque está en una situación así, porque en la actualidad tengo un varón, un muchacho que tiene sus 2 papás contagiados. Él ya lo pasó, él ya está bien y él tenía sentimientos de culpa y hay que comenzar a trabajar en eso. El ser humano es un caldo de emociones. Entonces, en definitiva, si podemos ayudar y alguien nos busca para que podamos servirle en una situación de esa naturaleza, no te canses de hacerlo. Dios te va a dar las fuerzas, la energía, el tiempo, el momento y sobre todo, la palabra de Dios es tan efectiva que cuando tú le dices a alguien
Te aseguro que todo lo podrás en Cristo que te fortalece. Te aseguro que tus enemigos por un camino llegarán y por 7 se irán delante de ti. Dios va a poner en ti el querer como el hacer. Y tú comienzas a darle a esa persona las palabras de aliento de Dios, las cosas comienzan a cambiar. Todos necesitamos en un momento determinado de compañía porque no somos una isla. Y el momento del duelo es un momento en que está frágil nuestra alma, que nuestros pensamientos están trastocados por el dolor y que los flashes llegan de los recuerdos de esa persona, que no pudimos acompañarla como está sucediendo en este momento, pero que yo soy de las que piensa que si tú comienzas noche tras noche, como lo hizo Leti, a decirle: mamá, te amo, mamá, yo estoy aquí contigo, te tomo la mano. No hay poder que pueda determinar que no hay un Dios que está dándote la sobrenaturalidad para acercarte a ese familiar en vez de estar llorando, como le dije a Dora. Y este sí es el verdadero nombre. Le dije: Dora, tengo 7 días de estarte oyendo llorar y no te escucho orar por tu mamá. Y ahí empezaron a cambiar las cosas con Dora. Creo que esa sería la respuesta en definitiva. Sí necesitamos ayuda, pero quien ayuda también tiene que estar fortalecido, porque de lo contrario, he tenido muchos en consejería que se convierten en manipuladores y comienzan a hablar mal de todo el mundo, y ese no es el principio del duelo. El duelo es sentirse conmiserado y con mucho dolor, pero el insulto quizás pudiera parecer los primeros días, pero cuando ya la gente comienza a insultar al gobierno y comienza a insultar los hospitales creo que ese desahogo ya por 7 días ya es demasiado, y sí me sucedió con alguien algo así. Licenciada Arias, agradecemos mucho su tiempo en esta mañana para esta entrevista. Yo sé que su mensaje ha llegado a muchos hondureños que han estado en esta situación crítica, les ha tocado pasar y sufrir de esta manera tan lamentable, y yo sé que sus palabras han llegado a muchos corazones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y solo les recuerdo algo, chicos. El poder de la palabra y del mensaje está en su boca. Denle gracias a Dios por ese medio de comunicación que tienen. Porque cuando ustedes hablan, Honduras tiembla. Mando un beso. Muchas gracias, licenciada, por estas palabras también. Vamos a